Entendiendo los índices del mercado de valores, una guía para principiantes. Imaginen que quieren medir el rendimiento de todo el mercado de valores. Revisar el precio de cada acción sería abrumador. Ahí es donde entran los índices del mercado de valores. Los índices bursátiles son indicadores que miden el rendimiento de un conjunto de acciones representativas de un mercado financiero, sector económico o región. Funcionan como un termómetro del comportamiento de las empresas que los componen y, por extensión, de la economía en general. En lugar de seguir cientos o miles de acciones individuales, pueden observar el rendimiento de un solo índice para tener una idea de la dirección del mercado. Por ejemplo, si el índice S&P 500 sube, generalmente indica que las acciones de gran capitalización de Estados Unidos están teniendo un buen rendimiento. Los índices ofrecen un punto de referencia para comparar los rendimientos de las inversiones. Comprender los índices del mercado de valores es fundamental para navegar en el mundo de las inversiones. Características principales. Representatividad. Reflejan el comportamiento de un grupo de empresas seleccionadas según su tamaño, sector o importancia en el mercado. Ponderación. Las empresas que componen el índice tienen un peso específico en su cálculo que puede basarse en su capitalización bursátil, valor de mercado o en otros factores. Benchmark. Son usados como referencia para comparar el rendimiento de inversiones individuales o carteras. Diversificación. Al seguir un índice, se obtiene exposición a múltiples empresas sin necesidad de comprar cada acción por separado. ¿Cómo funcionan los índices bursátiles? Siguiendo el pulso del mercado. Los índices bursátiles se calculan utilizando una metodología específica, a menudo basada en la capitalización de mercado o la ponderación por precio. Los índices ponderados por capitalización de mercado, como el S&P 500, dan más peso a las empresas con mayor capitalización de mercado. Los índices ponderados por precio, como el promedio industrial Dow Jones, consideran los precios de las acciones de las empresas constituyentes. Los cambios en los precios de las acciones de mayor precio tienen una influencia más sustancial en el valor del índice. El cálculo y mantenimiento de los índices bursátiles suelen estar a cargo de instituciones financieras o proveedores de índices como S&P Dow Jones Indices o MSCI. Estas instituciones seleccionan las empresas constituyentes, determinan la metodología de ponderación y actualizan regularmente el valor del índice basándose en datos de mercado en tiempo real. Comprender cómo se calculan los índices ayuda a los inversores a interpretar las tendencias del mercado con mayor eficacia. ¿Por qué son importantes los índices bursátiles? Indicador económico. Reflejan la salud de la economía de un país o sector. Herramienta de inversión. Permiten a los inversores diversificar y reducir el riesgo. Facilitan el análisis. Simplifican el seguimiento del mercado al agrupar múltiples acciones en un solo indicador. Tipos de índices y ejemplos notables. Del S&P 500 al Nasdaq. Los índices del mercado de valores vienen en varias modalidades, cada una representando un segmento de mercado o estilo de inversión diferente. Ejemplos de índices bursátiles. S&P 500. Representa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Dow Jones Industrial Average. DJIA. Incluye a 30 compañías líderes en II.U. Nasdaq Composite. Está compuesto por empresas tecnológicas cotizadas en el mercado Nasdaq. Eurostoxx 50. Representa a las 50 empresas más importantes de la zona euro. IBEX 35. Es el principal índice de la bolsa española, compuesto por 35 empresas. Los índices de mercado amplio siguen una amplia gama de empresas en varios sectores. El S&P 500, un ejemplo destacado, comprende 500 empresas estadounidenses de gran capitalización, que ofrecen una visión completa del mercado de valores estadounidense. Los índices sectoriales se centran en industrias o sectores específicos, como el índice del sector de selección de tecnología o el índice del sector de selección de energía. Estos índices permiten a los inversores seguir el rendimiento de los sectores específicos en los que están interesados. Los índices globales cubren empresas de todo el mundo. El índice mundial MSCI incluye empresas de 23 mercados desarrollados, lo que proporciona una amplia perspectiva del mercado bursátil mundial.
Invertir en índices globales ofrece diversificación y exposición a una amplia gama de empresas internacionales. Comprender los diferentes tipos de índices permite a los inversores seleccionar inversiones alineadas con sus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Invertir en índices, ETFs, fondos mutuos y más. Invertir en índices del mercado de valores no requiere comprar acciones individuales. Los fondos cotizados en bolsa o ETFs y los fondos mutuos ofrecen una forma conveniente y rentable de obtener exposición a estos índices. Los ETFs son como canastas de acciones que siguen un índice en particular, como el S&P 500 o el Nasdaq 100. Estos fondos se negocian en las bolsas de valores, al igual que las acciones individuales, lo que proporciona flexibilidad y liquidez a los inversores. Tienen bajos costos de gestión porque no requieren gestión activa. Los fondos mutuos también ofrecen exposición a los índices, pero normalmente se gestionan activamente, lo que significa que un gestor de fondos toma las decisiones de inversión en nombre de los inversores. Futuros y opciones. Son instrumentos derivados que permiten invertir en índices con apalancamiento. Son más complejos y requieren mayor conocimiento y experiencia. CFD, contratos por diferencia, permiten especular sobre el movimiento de los índices sin ser propietario del activo subyacente. Son populares en el trading a corto plazo. Beneficios y riesgos de la inversión en índices. Una perspectiva equilibrada. Invertir en índices del mercado de valores, principalmente a través de ETFs o fondos mutuos, ofrece varias ventajas. En primer lugar, proporciona diversificación instantánea. Al invertir en un fondo indexado, se obtiene exposición a una canasta de acciones, lo que reduce el impacto del rendimiento de una sola acción en su cartera general. En segundo lugar, la inversión en índices es conocida por sus bajos costos. Los ETFs, en particular, tienen ratios de gastos más bajos en comparación con los fondos de gestión activa, ya que no seleccionan acciones activamente. Simplicidad. No necesitas analizar empresas individuales. Rentabilidad a largo plazo. Históricamente, los índices han tendido a crecer con el tiempo. Sin embargo, como cualquier inversión, la inversión en índices conlleva sus propios riesgos. Volatilidad del mercado. Los índices pueden sufrir caídas significativas en periodos de crisis. Falta de flexibilidad. Al seguir un índice, no puedes excluir empresas con mal desempeño. Dependencia de la economía. Si la economía de un país o sector va mal, el índice también puede verse afectado. Consejos para invertir en índices bursátiles. Define tu perfil de inversor. Decide si buscas crecimiento a largo plazo o rentabilidad a corto plazo. Elige el índice adecuado. Selecciona un índice que se ajuste a tus objetivos y conocimiento. Diversifica. Combina índices de diferentes regiones y sectores. Invierte de forma periódica. Considera estrategias como el Dollar Cost Averaging para reducir el impacto de la volatilidad. Infórmate. Sigue las noticias económicas y financieras para entender los factores que afectan a los índices. Y eso es todo por hoy, amigos de Futuro Inversor. Espero que esta explicación sobre los índices bursátiles y cómo invertir en ellos haya sido clara y útil para ustedes. Recuerden que el mundo de las inversiones es fascinante, y los índices son una excelente herramienta para comenzar a construir un futuro financiero sólido. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre inversiones y cómo hacer crecer tu dinero, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así estarás al tanto de todos nuestros nuevos contenidos, porque aquí en Futuro Inversor estamos comprometidos a ayudarte a tomar decisiones informadas y alcanzar tus metas financieras. Además, si tienes alguna duda o quieres que hablemos de algún tema en específico, déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte y saber de ti. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos el emocionante mundo de las inversiones. Hasta luego, futuros inversores.